Señores, continuamos nosotros con el desarrollo de su espacio Diario 16. Miren, nos sentimos súper contentos de hacer esta entrevista con mis invitados especiales. Son mis invitados especiales en esta mañana. Tengo aquí al licenciado Rafael Betances Nivar, mayor general paracaidista retirado de la Fuerza Aérea de la República Dominicana, presidente del IGAFAR. Y está aquí compartiendo con nosotros. El IGAFAR es el Instituto de Generales y Almirantes de las Fuerzas Armadas en retiro, y nosotros vamos a conocer todo lo concerniente al IGAFAR en esta mañana, de lo que se ha estado haciendo después que ha tomado las riendas de la dirección, de la presidencia del mismo. Tengo también, y viene acompañado de Jaime Núñez Cosme, mayor general retirado del Ejército de la República Dominicana, y para nosotros y todo este equipo, de verdad que me siento súper contenta de que ellos hayan aceptado la invitación para participar en este programa. Los buenos días para los dos. Muy buenos días, Miosotti, una vez más por aquí compartiendo con usted en el Diario 16. Estamos a sus órdenes. Vamos a comenzar, licenciado, específicamente diciéndole a la gente qué es el IGAFAR, cuál es su función, para qué fue creado. El Instituto de Generales y Almirantes de las Fuerzas Armadas en Retiro Incorporado, IGAFAR, son sus siglas. Es una institución sin fines de lucro, creada mediante decreto presidencial número 134-98, de ese mismo año, el año 1998, y desde entonces pues viene desarrollando una serie de actividades, principalmente en demanda de nuestros derechos adquiridos, que están contemplados en una ley, la ley que rige las Fuerzas Armadas, se llama Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas, que la tenemos, la hemos tenido siempre, pero que en muchas ocasiones pues no se cumplen con lo que se estipula allí. En ese sentido, inicialmente el IGAFAR nació con un pequeño grupo de oficiales, generales y almirantes retirados que se reunían para conversar, pero decidieron fundar esta institución para esos fines. Hoy contamos con una membresía de más de 600 generales y almirantes retirados. Estamos ubicados en el segundo nivel del edificio que aloja la Hermandad de Pensionados de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en la John F. Kennedy número 2. Nos reunimos una vez al mes, de acuerdo a los estatutos, el último miércoles de cada mes, y antes que esa reunión, pues la Junta Directiva realiza una serie de reuniones para planificar lo que vamos a hacer. Visitamos medios como este, y hacemos una serie de actividades que nos mantienen vigentes. Hay un sinnúmero de datos porque con esa reunión que ustedes realizan, a mucha gente le interesaría saber qué realizan ustedes durante todo el año, los 365 días del año, cuáles son esas actividades, y si de una u otra forma hay cortapisas de que miren, usted no puede estar hablando de tal cosa, usted no puede dedicarse a esto, usted no puede hacer vida política. ¿Cómo se desarrolla todo esto? Bueno, mire, como le dije anteriormente, de acuerdo a los estatutos, tenemos que reunirnos obligatoriamente, claro, siempre y cuando el momento lo permita, porque pueden pasar situaciones que se nos escapen de la mano, imprevistos, y pues así mismo, de esa misma manera, pues cambiamos la fecha, podríamos modificar el día de esa convocatoria que se llama Asamblea General, sí, el último miércoles de cada mes. Nosotros pues preparamos una agenda que también está prácticamente en nuestros estatutos, una agenda que comienza con el himno nacional, una invocación a Dios, las palabras del presidente, en este caso que soy yo. Hacemos pues, siempre invitamos a una persona de la clase civil, donde uno nos ofrece una conferencia de un tema de interés nacional. Antes que todo esto, convocamos también a todos los socios, los llamamos a su casa, por teléfono, por vía electrónica, por WhatsApp. De alguna manera se enteran.
Los socios tienen ¿cuál es la donación que hacen los socios, económicamente hablando, para que pueda sostenerse el instituto? También está reglamentado en los estatutos, son 500 pesos por cabeza. Mensuales. Mensual. De eso, pues, mantenemos el local, pagamos luz, teléfono, empleados, las actividades que se hacen. Ustedes tienen que cubrirse todos sus costos, el instituto Sí, tiene que cubrirse, tiene que ser autosuficiente. Todo, sí, bien administrado, alcanzan y sobran, porque con eso hacemos una gran fiesta a fin de año y algunos amigos nos hacen algunos regalos, pero... Yo pensé que la entidad, lo que tiene que ver, lo que lo agrúe, la Fuerza Aérea Dominicana, le daba un aporte a ustedes de manera mensual. No. Debería de ser así. Porque eso debería de ser así. Y no se puede buscar la manera de que eso pase. Los que dirigen esas instituciones, las Fuerzas Armadas, algún día, por situaciones que todos conocemos, naturales, ellos van a tener que estar aquí con nosotros. Sí, claro. Ellos van a pasar a retiro también y deben de pensar en sus hermanos en servicio pasivo, que somos nosotros. Sí, pero a mí, discúlpeme, general, a mí me parece, y yo no le pedí autorización a ustedes para esto ni nada de eso, pero a mí me parece en lo personal que este programa sirva de iniciativa para que la entidad proporcione unos recursos de asistencia al IGAFAR. Es justo, esto es una iniciativa mía, el general no sabe nada de esto, una iniciativa mía que yo le estoy planteando ahora sobre la mesa, porque a mí me parece como que es justo y necesario. Además, en un momento determinado, los que están activos ahora van a pasar a retiro. Bueno, eso se estila. Mire, el instituto tiene 22 años de creado y yo he sido ya 4 veces presidente. Del IGAFAR. Del IGAFAR. Y entonces sucede que en algunas administraciones anteriores, el IGAFAR recibía inclusive del Palacio, del Estado, recibía una pequeña ayuda de 25,000 pesos cuando iniciaron sus actividades. Y ¿lo recibía directamente del Palacio? Sí. ¿Siendo presidente quién? El general de brigada Padilla Medrano. Sí, pero ¿quién dirigía en ese momento los destinos del país? El doctor Leonel Fernández. Leonel Fernández Reina. Sí. Y después inmediatamente cesó Leonel, entonces, ¿qué pasó con esa cuota? Bueno... ¿La siguen recibiendo? Esa cuota en ese entonces, pues tan pronto yo inicié mi primera administración, fue suspendida. No sabemos las razones. Posteriormente a eso, otra administración, tengo entendido, pues recibió algún tipo de ayuda. Volvimos nosotros y también volvieron a suspenderla. ¿Usted no hizo las gestiones del lugar? Sí. Tanto el mayor general Jaime Núñez Gómez, que fue pasado presidente, sí, hemos hecho gestiones para que, como se estila en la ley 12205, que es la que rige las instituciones sin fines de lucro, especifica en uno de sus artículos que estas instituciones, las instituciones ONG, organizaciones sin fines de lucro, pueden recibir ingresos de instituciones públicas y privadas y donaciones nacionales e internacionales, pero a nosotros a veces... ¿Se sienten marginados? No nos sentimos marginados. Nosotros nos sentimos orgullosos de haber pertenecido a la Fuerza Armada. Sí. Esta pregunta para el general Jaime Núñez Cosme, quien es parte importante también del IGAFAR. Cosme, ¿de cuáles entidades, si existe, ustedes reciben algún dinerito adicional o ya ustedes se autosostienen solamente con lo que ustedes pueden aportar de los 500 pesos mensuales? Primeramente, muy buenos días y muchas gracias por la invitación que nos permite llegar a nuestros socios y a todo el país. Realmente, en cuanto a la pregunta, nosotros somos autosuficientes con esta modesta cuota que recibimos. No obstante, hay socios honoríficos que muchas veces aportan a nuestras actividades y con eso la complementamos. O sea que realmente, como somos, vamos a decir, como decía Betance, buenos administradores, nos manejamos con eso porque realmente la intención es compartir
y defender los derechos adquiridos que tienen las Fuerzas Armadas, tanto los activos como nosotros los que estamos en retiro. ¿De alguna otra institución de manera generalizada, tampoco en el plano internacional? En el plano internacional también nulo. Absolutamente, o sea, ninguna institución internacional aporta para nuestra institución. Eso es bueno que ustedes le digan a la gente que nos está mirando en este momento si ustedes han hecho algún tipo de diligencia o ustedes se han mantenido como en su lugar y no han querido realmente tocar puertas. ¿Han tocado puertas? Internacionalmente no. Obviamente a las Fuerzas Armadas sí, nos acercamos a ellos y también de vez en cuando nos hacen aportes, ¿verdad? Pero no tan significativo, vamos a decir, que pudiéramos nosotros... ¿Para cuáles fechas, Cosme? Discúlpeme la pregunta. Para la fecha del aniversario de nuestra institución. ¿Cuándo se da eso? En ¿Qué fecha? En febrero. Entonces ahí sí le hacen un aporte. Regular, ¿O no siempre? No siempre. No siempre, normalmente nos acercamos y aquellas instituciones que tienen disponibilidad, como el Ministerio de Defensa, pues sí hacen aportes, ¿verdad?, que nosotros apreciamos. Yo tengo entendido que hace un tiempecito el presidente, en un momento determinado, nuestro presidente Danilo Medina Sánchez, hizo una promesa a Ligafar en torno a lo que tenía que ver con el salario de los activos y los que están en retiro. ¿Qué pasó ahí? ¿En qué consistió esa promesa del presidente Danilo Medina? Mire, antes de yo responder esa inquietud que usted tiene, es bueno que el país y todos los que están sintonizando este programa sepan que en la Constitución de la República, la vigente, en el título 13, habla de los estados de excepción. Estado de excepción. Ese estado de excepción son situaciones que pueden presentarse calamitosas, que se le pueden ir de control a las autoridades gubernamentales, tanto civiles como militares, y que en un momento dado van a requerir de apoyo extra, con lo que supuestamente no cuentan, pero que está estatuido constitucionalmente. En ese estado de excepción, que habla muy bien aquí la ley orgánica de la Fuerza Armada, yo quiero que ustedes presten atención para que vean que esto no es casual. Fíjense la ley orgánica lo que dice. Estado de excepción. Se consideran estado de excepción aquellas situaciones extraordinarias que afectan gravemente la seguridad de la nación, de las instituciones y de las personas, frente a las cuales resultan insuficientes las facultades ordinarias. O sea, el Estado tiene una fuerza, tiene unos recursos, pero puede presentarse un momento que se les vaya de la mano esa estabilidad. ¿Y de quién depende entonces? ¿De quién va a depender el Estado para hacer frente a estos estados de excepción, que son 3? De las Fuerzas Armadas. Hay una palabra que se llama movilización, que es un proceso que dispone la participación de todos los ciudadanos aptos para el servicio de armas y la asignación oportuna de recursos, bienes y servicios, públicos o privados, para afrontar cualquier situación de estado de excepción que atente contra la seguridad nacional. Entonces, ¿qué pasa? Que esta misma ley orgánica establece en los artículos 166 disfrute de haberes de retiro de posición. Los miembros de las Fuerzas Armadas que disfruten de haberes de retiro por disposiciones anteriores a esta ley continuarán recibiendo tales beneficios con cargo a la Ley General de Presupuesto del Estado, a través de una cuenta a nombre del beneficiario de acuerdo a la forma que establezca la Contraloría General de la República, con derecho a ser indexado en base al índice de precios al consumidor elaborado por el Banco Central de la República, el cual nunca podrá ser menor de un 80%
del que reciban los miembros en servicio activo que ocupen posiciones similares. Por ese 80% es que estamos nosotros, que lo establece la ley orgánica, y que nosotros como parte de las Fuerzas Armadas, porque los militares retirados no estamos ajenos, no somos un componente, una parte de la sociedad que está alejada de las Fuerzas Armadas. Lo establece la misma ley orgánica en uno de sus articulados, donde dice que los militares retirados se clasifican en utilizables para el servicio de armas, utilizables para el servicio que no sea de armas y no utilizables. En esas dos primeras categorías estamos nosotros, la mayoría de los pensionados, que estamos aptos para el servicio y que cuando se presenta un estado de excepción que es ordenado por el presidente de la República, a veces con autorización del Congreso Nacional, a quienes van a llamar primero van a ser a los militares en servicio pasivo, que somos componentes de las Fuerzas Armadas, por ley, no porque nosotros queremos estar. Entonces, si nosotros somos una parte importante de las Fuerzas Armadas y somos Fuerzas Armadas, ¿por qué razón a nosotros se nos tiene marginados en muchas ocasiones en cosas tan puntuales como lo que establece la ley orgánica de las Fuerzas Armadas? Una ley orgánica que fue promulgada por el actual presidente de la República, que si usted ve aquí, al final de la misma, dice Danilo Medina. Fue promulgada en septiembre del 2013 y todavía desde ese comentario que usted hizo al principio de su pregunta, cuando el presidente en el 2015 prometió regularizar los salarios a la parte pasiva de las Fuerzas Armadas, por no decir a las Fuerzas Armadas, aún estamos esperando. El ministro de Defensa, el teniente general Rubén Paulino Sen, hace esfuerzos que sabemos valorarlos a través de la Junta de Retiro de las Fuerzas Armadas, una institución creada con esos fines para velar por el bienestar del pensionado militar. Pero no basta con el esfuerzo y el deseo, la voluntad que tenga el ministro de Defensa, si cada vez anualmente que él somete al presupuesto general de la Nación las partidas necesarias para que los pensionados militares puedan ya disfrutar de lo que establece la ley, no se lo dan. Le dan parte de ese presupuesto. ¿Y qué hace él? Que lo ha ido aumentando de manera escalonada, poquito a poquito. Ahora mismo, para este mes, tenemos entendido que van a aplicar un ligero aumento. Pero esto no es cuestión de ligero o no. ¿Quién les anunció eso a ustedes? ¿Quién le puntualizó lo del ligero aumento para este mes? Nosotros hemos estado en contacto porque en esta gestión el teniente general Paulino Sen ha abierto las puertas y ha habido un acercamiento con nosotros. Entre ellos, inclusive ellos visitaron nuestras instalaciones en una asamblea, el alto mando militar, por primera vez, todos se sentaron con nosotros allí y dialogamos, compartimos, de ahí salieron promesas, y entre esas promesas, después de un viaje que hicimos a la frontera, acompañándolo a ellos, que de hecho debemos decir que las Fuerzas Armadas actualmente están haciendo un trabajo que vale la pena aplaudir. Hay una presencia militar motivada, con equipos, con personal humano, con apoyo, pero eso no basta para que cuando se presente un estado de excepción y una movilización ordenado por el señor presidente de la República y coordinado con el ministro de Defensa, que este componente pasivo, que estamos en condiciones óptimas de volver al servicio activo, siempre y cuando seamos llamados de acuerdo a la Constitución y la Ley Orgánica de la Fuerza Armada, estemos motivados para asistir, que no lo dejen para última hora, que nadie sabe en qué momento el país va a necesitar de estos hombres y mujeres que dieron sus mejores años de su vida al servicio de las Fuerzas Armadas
y que hoy estamos todavía dispuestos a defender nuestra soberanía nacional. Pero así no. Uno sabe de antemano que hay muchos aspectos que nosotros hoy en este espacio tenemos que cubrir. Yo no quiero que se quede nada. Pero antes debo aprovechar y dar los buenos días a Rafael González Victoria, contraalmirante médico retirado y quien forma parte importante también del Instituto del IGAFAR. Los buenos días para usted, don Rafael. Muchas gracias. Buenos días, doña Mesotis. Hay una parte que yo no quiero que se quede y quiero aprovechar su presencia de una vez con relación a lo que tiene que ver con el seguro médico, con la salud. ¿Cómo se hacen ustedes en ese sentido para que todo pueda fluir y que pueda funcionar realmente sin queja alguna entre los socios? Bien, mire, es una buena pregunta. Existe una gran preocupación entre los miembros de nuestra institución y en general entre los pensionados, porque el sistema de por sí nace y se ha mantenido con una gran falla, con un gran desfase, y es la no incorporación oficial de los pensionados en los planes de salud del mismo. Al punto tal que para incorporar periódicamente X grupo de pensionados en el sistema de salud de la Seguridad Social, es necesario que el señor presidente cree un plan especial y a través de un decreto lo oficialice, como ha sucedido en el caso de nosotros, de los pensionados de la Fuerza Armada, igual que otros grupos de pensionados. Esto así, repito, porque oficialmente el sistema todavía no se ha abocado a incorporar de manera formal a los pensionados. Entonces, ¿qué sucedió? En efecto, hace un par de años, pues se dictó un decreto pasando a los pensionados de la Fuerza Armada al SENASA, a través de un plan básico. Hasta ese entonces nosotros estábamos en la ARS, existía la ARS de la Fuerza Armada. De forma general, representó un paso de avance en el sentido de que obviamente el SENASA, el Seguro Nacional de Salud, tenía y tiene mayores recursos para poder brindar asistencia, para poder cumplir con todo el contenido del plan básico, que es el que nosotros estamos ahora mismo disfrutando, es el que tenemos. Pero ¿qué pasa? Al pasarnos a ese plan, pues el financiamiento del mismo viene a cargo de los mismos pensionados. El mismo decreto establece un 6.3% del salario del pensionado para financiar ese plan. Eso se tradujo en que muchos de nuestros miembros ahora tienen que pagar mucho más dinero mensualmente para costear su plan de salud, pero un plan de salud que es muy limitado. Para que tengamos una idea, todavía al día de hoy el plan básico en habitación tiene una cobertura de unos 1.860 pesos diarios, cuando ya ninguna clínica privada, ni los semiprivados están ya en esos niveles. Eso ni siquiera pensar que en el caso de los generales y almirantes, en todo el mundo tienen una consideración especial por su grado, por lo que representa un general en la historia de las Fuerzas Armadas. En todos los hospitales militares del mundo tienen una atención plena. Aquí no es que no la tengan en el hospital militar, pero repito, con limitaciones. Ahora pasamos al SENASA, los hospitales militares forman parte del Servicio Nacional de Salud, de la red de hospitales públicas. Entonces nos encontramos muchas veces con que nuestros miembros tienen problemas de salud, no tienen suficientes recursos para costear diferencias que no están cubiertas en ese plan básico, pero con la agravante de que ahora tienen menos disponibilidad de recursos, porque tienen que sacar más dinero de su bolsillo mensualmente para pagar su plan, y todavía no se ha hecho la homologación de los salarios. Entonces, para que usted vea lo que debió haber sido bueno, y en general lo es, pero sin embargo, entonces está presentando situaciones difíciles en el campo, en el área de la salud para nuestros miembros, al punto tal que a veces se hace necesario la intervención del propio ministro de Defensa para ordenar, o del presidente de la Junta de Retiro, para ordenar o buscar la vía de apoyo para la cobertura de algún caso especial de nuestros miembros. Ustedes cuentan con un plan básico de SENASA. Exactamente.
Con eso es que contamos, con todas las limitaciones que tiene ese plan básico en términos de la red de centros y en términos de la propia cobertura en sí. No, claro. Adelante. Que nosotros como institución, no estamos gestionando beneficios particulares. Hacemos la observación de que a los generales en toda la parte del mundo donde hay Fuerzas Armadas le tienen una mayor consideración, pero nosotros como institución estamos desarrollando nuestras actividades siempre orientadas a defender el derecho de todos los militares en retiro, desde las viudas y tutoras, raso, cabo, sargento, teniente, capitán, mayores, coroneles, hasta llegar a nosotros. O sea, nosotros no legislamos ni queremos hacer para que se nos tome a nosotros en cuenta, sino a todo el conglomerado militar. Una cosa importante es resaltar en esto también, que antes de pasarnos a SENASA, a los militares retirados nos descontaban un 3.3%, a todos, activos y retirados. Ahora con este paso a SENASA, nos están descontando un 6.3%, o sea, el doble. ¿Y por qué? De lo que le descuentan a los activos. ¿Pero por qué? Lo que nos han dicho es que nosotros consumimos más, que gastamos más, y entonces eso se refleja en que si es un activo que está todavía recibiendo otros beneficios por ser activo, sí, claro, porque administra y tiene más posibilidades para muchas cosas, le descuentan la mitad de lo que nos descuentan a nosotros. Es decir, el activo realmente el descuento es de 3 punto ¿cuánto? 3.3. 3.3. Y ustedes que están en retiro, el doble. ¿Cómo se debería ser al revés? No, yo le voy a explicar. Adelante, González. Mire, lo que sucede es, en el caso del activo, el activo todavía tiene una relación de empleado-empleador. Es decir, él aporta ese 3 y pico % y el empleador, se supone, aporta el 7% restante. Estoy redondeando, ¿verdad?, la cifra. El empleador es el Estado. El empleador es el Estado, en este caso el Ministerio de Defensa, ¿verdad? Pero en el caso de los pensionados, repito, se creó ese plan especial a través de un decreto. Entonces, el financiamiento global total del plan recae en nosotros, en los pensionados de las Fuerzas Armadas. ¿Ese decreto de qué tiempo estamos hablando para acá, el decreto? Tiene alrededor de un par de años. Un par de años. Sí, Entonces, ¿estaba dirigiendo el presidente Danilo Medina? Sí, claro, sí. Ese plan ha sido creado por el actual gobierno. Entonces, ese financiamiento, como bien explicaba el mayor general Betance, del 6.3%, viene, repito, de ese descuento que se nos hace del salario, del 6.3%. Sí, pero que demasiado, González. Bueno. Pero se supone que alguien que esté en retiro lo que necesite más ayuda y más aporte. Pero claro que sí. Eso es lo que nosotros hemos venido exponiendo, que es todo lo contrario. Es más, desde mi punto de vista personal, esto no es una posición de Ligafar. Yo creo que eso debería ser absorbido por el Estado. Pero 100%. Absorbido por el Estado. ¿Por qué? Porque los pensionados, mire, en estos días, el sábado pasado, ahora que acaba de pasar, se celebró en los Estados Unidos el Día de las Fuerzas Armadas. Hay que ver cómo el pueblo norteamericano honró a sus miembros, los pensionados y los activos. Tenían entrada gratis donde quiera, tenían descuento de todo tipo. Se les rinde honor, porque a veces se piensa aquí, no, porque fulano, porque aquel general hizo algo malo o se benefició. No, se generaliza. Estoy hablando de como la institución, como si la Fuerza Armada, dentro de nuestra administración pública, es de los estamentos, de los sectores peores pagos. Y vivimos con carencia, y cuando todo el mundo está de fiesta, los militares, así como los policías, tenemos que estar vigilando, atentos para salvaguardar la seguridad de toda la nación, igual cuando hay un terremoto, cuando viene un ciclón, cuando hay cualquier tipo de situación extraordinaria. Entonces, nosotros creemos sinceramente que debería haber un poquito más de honra, de honor, digamos, de compensación a la labor que hacen los miembros de nuestras instituciones durante toda una vida. Miosotti, mire qué interesante, Miosotti, esto aquí. Adelante. Esta es la ley orgánica de la Fuerza Armada vigente. El artículo 11 dice, reserva de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas se integran por cuadros activos
y cuadros pasivos. De estos últimos, de los pasivos, se conforma la reserva de las Fuerzas Armadas, acorde con los términos del artículo 171. Pero no obstante eso, si somos Fuerzas Armadas, los pasivos, nosotros, en el artículo 159 dice, igualdad de trato para los militares retirados. Sobre igualdad del trato de los militares retirados, gozarán de los mismos privilegios y prerrogativas establecidos en los reglamentos para los activos, excepto los relativos al mando, o sea, no tenemos tropa, uso de uniforme, excepto el día del veterano, no podemos poner un uniforme con autorización de la propia ley. Insignia y honores militares, no podemos entrar a un destacamento militar y yo soy a mayor general, que el corneta me rinda honores, los floreos que me salen, eso desaparece. Pero después dice el artículo 119, el mismo trato. Entonces, si tenemos el mismo trato, de acuerdo a la ley, ¿por qué el señor presidente, sabiendo que puede presentarse un estado de excepción y una movilización, donde los primeros a ser llamados vamos a ser los reservistas, que son miembros pasivos de la Fuerza Armada, ¿por qué no nos descuentan lo mismo que a los activos? Y que nuestro patrón, que es el Estado Dominicano, el presidente de la República, cubra el resto, la mitad de ese, y como hacen con la Fuerza Armada, que lo tienen ya dentro de su presupuesto, lo tienen consignado. Y eso no se lo descuentan a ellos del salario que devengan. A nosotros sí no nos aplican de los bajos salarios que todavía no llegan en muchos casos a un 80%. Adelante, Cosme, sí. Para ordenar este procedimiento, porque estamos dando saltos y quizá lo más conveniente sería ir al punto real que nos compete. Realmente las Fuerzas Armadas ha venido desarrollándose de manera positiva a partir de 1947, que fue la primera ley orgánica, donde se establece ya el asunto relativo a las pensiones. Pero en 1982 fue creado el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, dentro del cual se incorporan esos elementos que Betán se estaba señalando anteriormente, no como privilegios, sino como beneficios del servicio que prestamos las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. De manera que ahí aparece el primer término que se denomina seguro médico integral, porque las Fuerzas Armadas siempre han recibido todas las atenciones en los hospitales militares y donde quiera que estén en servicio o en retiro, incluyendo a sus familiares. De manera que en esta ley de 2013 nosotros incorporamos otra vez el asunto del servicio médico integral, pero la ley orgánica establece que hay dos leyes complementarias. Una, la ley de sueldo, la 105-13. Dos, la ley de seguridad social integral de la Fuerza Armada. Número uno, en cuanto a los sueldos, no se ha aplicado porque esa ley no ha sido aplicada todavía y se está yendo con parches, diría yo, creándole algunos adicionales, pero sin aplicación de la ley. Ahora, en la parte más importante es la Ley de Seguridad Social Integral, que todavía está archivada en el Congreso Nacional. Y nosotros hemos hecho todas las gestiones, y en vez de eso, lo que se ha venido haciendo es creando situaciones transitorias, como es el caso que mencionaba el comandante González. O sea, transitoria, no nuestra ley, una ARS creada para que el gobierno diera el 7% y los miembros de la Fuerza Armada dieran un 3.1%, entonces ahora se convierte en que a los retirados nos descuentan un 6.3%. Yo pago más de 90,000 pesos y no gasto un peso, porque yo no me, afortunadamente... Gracias a Dios. Exactamente. Pero que lo cortés no quita lo valiente. Hay que decir que es una barbaridad. De ninguna manera, o sea que el sistema de solidaridad que soporta el sistema de seguridad social es justamente en base a eso, al sueldo que ustedes vengan. Pero esa ley está archivada en el Congreso. Nosotros, entonces ahora los hospitales son abiertos al público, los hospitales militares.
¿Y a dónde que nosotros vamos? Ah, bueno, con el sistema de SENASA pueden ir a cualquier parte. Sí, la ARS de la Fuerza Armada permitía eso. Ahora, como el gobierno no daba la contrapartida del 7%, entonces eso no podía trabajar de manera eficiente. O sea que el punto está ahí, la controversia está ahí, en donde las leyes no se cumplen. Una preguntita, puede ser cualquiera que me responda, no tiene que ver. ¿Con cuánto ustedes se fueron? ¿Con el salario que devengaban en el momento? Para retiro me refiero. Lo que ustedes reciben como retirado. La ley orgánica actual, ¿verdad?, estableció, ¿verdad?, niveles de sueldo. El retirado, de acuerdo a la ley, recibe un mínimo de un 80% de lo que recibe el activo. Debe. En cuanto a la ley orgánica. Pero eso no se cumple tampoco. Ah, eso no se cumple tampoco. Menos, o sea que podemos buscar a cualquiera que esté recibiendo un 80%. Me voy a poner yo de ejemplo, que estoy aquí delante de la Cámara. Yo no recibo un 80%. Yo soy un mayor general que tuve del viceministro de la Fuerza Armada y cumplí con todos los servicios que me solicitaron. De manera de que el problema está en la aplicación de la ley. Que conste, Miosotti, sí, no es problema del ministro de Defensa ni de la Fuerza Armada en servicio activo el que todavía no se cumpla en su totalidad, porque sí ha habido mucho avance con la asignación y el mejoramiento de las pensiones. Pero el hecho de que no se cumpla, y eso lo mencioné al principio, no es responsabilidad directa del ministro de Defensa, porque nos consta que él ha sometido al Poder Ejecutivo el presupuesto necesario para que a los pensionados se nos mejoren, a todos, no a los generales. Nosotros debemos ser los últimos, porque somos los que más o menos podemos hacerle frente a cualquier necesidad. Pero esos rasos, esos sargentos, tenientes, que andan por ahí ganando un sueldo de miseria, porque eso es lo que ganan también los servicios, los que están en servicio activo. No es que ganen un salario decente. Usted coge a cualquier militar en servicio activo y le pregunta cuánto usted gana, cuántos hijos usted tiene, dónde usted vive, y eso no le alcanza ni para 2 días de subsistencia. Las Fuerzas Armadas requieren de una mejor calidad de vida, en el sentido de que puedan devengar, recibir una compensación que le alcance para vivir dignamente. En ese sentido no tenemos que mencionar a los pasivos. ¿Por qué? Porque nosotros somos también Fuerzas Armadas. Mire este documento de fecha 17 de septiembre de 2009, que lo envió el entonces presidente Leonel Fernández al doctor Reinaldo Pared Pérez, presidente del Senado de la República. Distinguido doctor Pared, en cumplimiento de las disposiciones establecidas en el artículo 38, literal B, de la Constitución de la República, someto por su digna mediación a ese honorable Congreso Nacional, para fines de su conocimiento, discusión y aprobación, el proyecto de ley para el sistema integral de la seguridad social para la Fuerza Armada. Desde entonces eso se ha archivado y ha perimido en varias ocasiones en el Congreso. Cuando era el doctor Leonel Fernández presidente, aquí han intentado en este periodo de gobierno del doctor Danilo Medina, del licenciado Danilo Medina, pero tampoco ha prosperado. Se han buscado resolver el problema de la ley de Sistema Integral de Seguridad Social con alternativas para ir viendo de qué manera se resuelve la problemática de salud de la Fuerza Armada, que ha sido a través del SENASA. Ha habido mejoría, eso tenemos que aplaudirlo también, para los cuadros más bajos, que ya ahora un soldado que antes tenía que venir al Hospital Central de la Fuerza Armada, con su tarjeta de SENASA puede ir a cualquier parte del país, a una clínica que esté dentro del sistema de SENASA, y puede resolver, pero no es suficiente. El salario se reduce por el descuento que se hace, y ese servicio, esos servicios de salud, a través sea de SENASA o cuando esté el Sistema Integral de Seguridad Social, tienen que ser especiales para la Fuerza Armada. Y cuando hablamos de Fuerza Armada, recordar que somos activos y de servicio pasivo. El presidente, que se recuerde que hay un estado de excepción constitucionalmente establecido y que a través de la Fuerza Armada y el Congreso de la República, por disposición de él mismo, podemos regresar al servicio activo para servir al país y estar al servicio también de las autoridades
civiles y militares. Una preguntita para Rafael González Victoria, contraalmirante médico retirado y que es parte importante del IGAFAR. Aparte de esa revisión, de ese descuento que se le hace, que es el doble de los activos, ¿hay algo en ese renglón del sector salud que ustedes necesiten necesariamente que se revise, adicionalmente a esto? Bien, no, hablaba ahorita de la misma cobertura. Como bien explicaba el mayor general Betance, en realidad ha sido un paso de avance, eso no lo negamos, el traspaso al SENASA, sobre todo, como bien también decía él, que ha beneficiado más a los estamentos bajos de nuestras instituciones. Pero mire, yo siempre cito como ejemplo, el sistema dominicano de seguridad social tiene acumulado en pensiones más de 500 mil millones de pesos. Eso está muy bien. No quiero meterme a analizar lo de las pensiones, y estaría mejor si al fin y al cabo, al final del camino, todos los ciudadanos que están aportando el sistema de pensiones reciben una pensión decente. Eso habrá que verlo cuando llegue el momento. Pero lo que yo me pregunto es, ¿de qué le sirve a usted tener todo ese dinero acumulado de pensiones si no tiene salud? Si usted se muere, no va a llegar a ser pensionado. ¿Qué yo quiero decir con eso? Que la prioridad para todos, para el mismo sistema, debe ser la salud de sus integrantes. Y los que más la necesitan precisamente son los pensionados, un grupo excluido, un grupo tradicionalmente excluido. Entonces yo creo que llega la hora de velar por nuestros pensionados, por todos en general, incluyéndonos a nosotros, los miembros de las Fuerzas Armadas, para que el pensionado por lo menos tenga garantizado un servicio de salud decente y adecuado a cualquier problema de este tipo que se le presente. Cierro porque nos queda solamente un solo minuto y quiero aprovechar para hacerle esta pregunta que se ventiló hace un par de semanas en los diferentes medios de comunicación a propósito de la participación que iba a tener, porque no se dio, del merenguero Fernandito Villalona, y que realmente salieron algunas voces, escuchamos al mismo general Betance Nivar referirse al respecto. ¿Qué fue por qué pensó de esa manera respecto a Fernando, cuando realmente eso se pudo haber manejado desde el punto de vista de que él es un artista y no se puede realmente como divorciar una cosa de la otra? ¿O por qué los pronunciamientos de usted al respecto? Mire, no sé si usted se recuerda, a través de los medios se criticó, muchas personas criticaron, cuando salió el ascenso esperado de las Fuerzas Armadas, que muchos militares debajo de ese rango, por ahí, descontentos, criticaron el que a Fernandito Villalona, con un año de ascendido a segundo teniente, se le haya ascendido a primer teniente. Eso estaba caliente, reciente. Si eso no hubiera salido a la luz, pues cuando se da esta situación a los poco tiempo, que había un espectáculo en apoyo a una actividad política, sale a la luz otra vez la figura de Fernandito Villalona, diciendo que él va, y él mismo se estaba promocionando por las redes. Entonces, ¿qué pasa? Las Fuerzas Armadas tienen una ley orgánica que no tiene ninguna de sus partes, habla que los músicos, que los médicos, que los paracaidistas, que los pilotos, no, somos Fuerzas Armadas todos. Si usted ingresa, él ingresó tarde a la Fuerza Armada, un poco tarde ya. El que ingresa del principio sabe que la ley orgánica es para todos. Él parece que se le olvidó. Y la ley orgánica en eso es clara, que él no puede hacer. Él no es primero músico que militar, él es militar antes que músico. Antes que músico. Claro, entonces el militar se rige por una ley y está prohibido constitucionalmente y de acuerdo a la ley orgánica también, de que los militares tienen que eximirse, tienen que aislarse, tienen que estar fuera de cualquier actividad política partidista. Y se estaba haciendo un show con esto, que Fernandito, el primer teniente, que a cantar, se veía como que eso era un espectáculo, una presentación apoyada por las Fuerzas Armadas. Y a mí eso me chocó, y por eso llamé a esa emisora, hice un pronunciamiento, y gracias a Dios, para bien de nuestras Fuerzas Armadas, que hay que aplaudir la decisión del señor presidente
y del ministro de Defensa, que seguro fue, a última hora, fue él que tuvo que ejecutar la orden, de que este oficial, no este músico, no, ese oficial, no se presentara en ese show artístico y aprovechar el momento también para hacerle un llamado a las Fuerzas Armadas en sentido general, que como se presta ahora en estos tiempos ya a las actividades políticas partidistas, tener a todos los militares, sean músicos, ingenieros, pilotos, paracaidistas, agrónomos, infanteros, apartados de toda parte. La seguridad, que es lo único que la ley y la Constitución le permiten, seguridad. Aprovecho la ocasión para terminar mi intervención, Miosotti, diciéndole que se aprestan a modificar la Constitución de la República. Eso anda por ahí, por todos lados. Lo que tienen que ver con esto, los legisladores, que aprovechen si se va a modificar, para que dentro de las modificaciones que se le vayan a hacer a la Constitución, que pongan que el militar pueda votar, ejercer su derecho a voto. Desde 1844, cuando nace la nación y nacen las Fuerzas Armadas, en esa primera Constitución, en el artículo 160, decía que los militares activos tenían derecho al voto. Hasta la modificación de Santiago en el 1924, que se le eliminó, o sea, transcurrieron 80 años que las Fuerzas Armadas podían votar. Del 1924 han transcurrido al día de hoy 95 años. Y es justo ya que nuestras Fuerzas Armadas, como en la mayoría de los países, tengan derecho a voto. ¿Por qué? Porque ellos sienten en carne propia los malos gobiernos y las malas decisiones. Y son muchos. En la policía hay casi 40.000 policías, pero multiplica eso por 5, por su familia. En la Fuerza Armada hay 25, 12 y 12, hay 40 también. Estamos hablando de 80.000 militares activos que multiplicados por 5 en unas elecciones, sin tener que hacer campaña de política partidista, pueden incidir en unas votaciones. Y por eso es principalmente que los políticos no quieren darle ese derecho que le asiste universal a nuestras Fuerzas Armadas. Si va a haber modificación de Constitución, que incluyan el voto del militar activo. Ahí está, señores, esa es la noticia del día, para que lo sepan los periódicos y la cosa. Digo, los que no están mareados, porque aquí es difícil decirle esa propuesta a mucha gente que cobra por detrás. Es difícil, pero esa es la noticia del día para que lo sepan. Yo hubiese querido que el canal me diera como 3 horas más para dedicárselo a esta gente que se merece eso y más. Lamentablemente ustedes saben que los programas de televisión tienen un inicio y un final y nosotros ya estamos sobre el tiempo. Yo quiero agradecer a esta gente que ha venido. Se levantaron, yo me imagino que como a las 3 y pico de la madrugada, pero ha valido la pena. El licenciado Rafael Betances Nivar, mayor general paracaidista de la Fuerza Aérea de la República Dominicana, por venir a compartir con nosotros. También a Jaime Núñez Cosme, mayor general retirado del Ejército de la República Dominicana. Y por supuesto a Rafael González Victoria, contraalmirante médico retirado, parte importante del IGAFAR, todo lo que tiene que ver con el área de la salud. Gracias a ustedes por venir. Adelante, Cosme. Permítame cerrar, ¿verdad? Estoy solicitando lo que nosotros aspiramos en el servicio médico integral, todo incluido, o sea, las enfermedades catastróficas, desde el principio hasta el fin. O sea, nosotros somos militares hasta la muerte, o sea que necesitamos el apoyo de la Ley Integral de Seguridad Social. No somos ex, sí. Somos militares de por vida. Escuchen algo, les voy a dar una noticia para compartirlo con ustedes. De manera permanente, todas esas inquietudes que ustedes han puesto sobre la mesa, se las vamos a estar recordando a las autoridades nuestras. Todos los días sacaremos un par de minutos para recordarle a las autoridades nuestras las iniciativas importantes del instituto. Hay que decir que el Instituto de Generales y Almirantes de las Fuerzas Armadas en retiro necesita atención y entonces tiene que ser una disposición de las autoridades nuestras. Entonces nosotros como medio se lo vamos a recordar día tras día para que lo sepan y después nos digan, ay, pero cuidado si Miosotti es parte importante del IGAFAR, sí,
sin ningún tipo de salario ni nada por el estilo, como aquí hay mucha gente tanto que cobra, para que lo sepan de antemano, que ellos van a tener una tribuna desde aquí, desde este espacio, Diario 16. No se pierdan esta noche en La Verdad de los Hechos. Ustedes saben que estamos en la Semana de Madres. Entonces, mi buen amigo y hermano, el doctor Mario Minaya, esta noche estará compartiendo con nosotros temas de interés con relación a esa posición importante que debemos jugar todas las madres en todos los órdenes, principalmente la emocional, que es tan importante. Que a propósito de eso, las esposas de estos generales retirados que pertenecen a Ligafar, si le quieren enviar para que hagan su celebración para lo de las madres, ellos están abiertos. Si alguien me quiere llamar y yo les paso la información a ellos, mucho mejor todavía. Yo soy los representantes de Ligafar, en los medios soy yo, para que lo sepan. Recuerden que nosotros no hemos venido aquí a buscar prebenda ni que nos ni ayuda para el No, es bueno establecerlo, yo lo saben, general. Nosotros legislamos para el bienestar de todo el conglomerado militar de la Fuerza Armada y defender la institucionalidad de las Fuerzas Armadas. Las gracias a todos ellos por venir. Cuídense mucho, nos vemos mañana.